Muy buenas, ¿qué tal estás? Permíteme darte la bienvenida a este vídeo en donde te voy a enseñar a dibujar poses anatómicas a través de 5 ejercicios donde cada pose va a ser cada vez más complicada. Te enseñaré los tips, los trucos, que en realidad son 2, pero ahora lo verás, para poder dibujar cualquier tipo de pose. Así que yo me callo ya porque no quiero que la intro sea muy larga y vámonos al iPad a dibujar las 5 poses. Vamos allá. Bueno, pues ya estamos aquí en el iPad y vamos a empezar con esta figura de aquí, que es una figura, bueno, más o menos estática. Es una pose un poquito sencilla. Y para empezar, mirad, lo primero que hay que hacer siempre que dibujas una pose, no te centres en los detalles. Busca la posición general. Para ello, yo siempre trazo una línea vertical, que es como si dijéramos el tronco, y luego le marco siempre los hombros y las caderas, la posición, la inclinación de los hombros y las caderas. Después, aproximadamente desde el centro de los hombros, de la línea que marca los hombros, marco la posición de las manos, de los brazos. En este caso, hace esta especie de símbolo. Y luego ya, pues o bien empiezo a dibujar directamente los pies o empiezo en la cabeza. La cabeza normalmente la hago de manera muy sencilla y la tenéis que hacer en la parte superior, obviamente. Después hacemos el tronco. El tronco, nunca hagas un rectángulo. Intenta hacer siempre un trapecio. Es una especie como rectángulo con uno de los lados, la cadera, más estrecho que el de los hombros y siempre haciendo las curvitas en los laterales. Después hago la parte de los brazos, que ya enseñaré a dibujar partes más específicas anatómicas. Una vez que tengo un brazo, dibujo el otro brazo. Si te das cuenta, la mano es una especie como de trapecio con unas líneas rectas muy sencillita. Haré también un tutorial sobre cómo dibujar manos. Y después empiezo a dibujar la parte central, la parte en este caso del pantalón. Después marco un poquito la posición de los pechos y la parte del abdominal y empiezo ya a marcar unas líneas generales muy básicas donde estoy pintando cada una de las piernas. Si te das cuenta, cuando hago líneas anatómicas sí que utilizo líneas rectas, pero en cambio, cuando estoy haciendo toda la parte de los brazos, en realidad todo el cuerpo, estoy utilizando líneas curvas. Dibuja el cuerpo humano siempre con líneas curvas. Y así tenemos esta pose que al principio parecía muy complicada, pero que en realidad es bastante sencilla una vez que entiendes muy bien, sobre todo lo del principio, la línea de movimiento, y después, una vez que tengas clara la línea de movimiento, la inclinación de los hombros, inclinación de la cadera y posición de brazos y piernas. Bueno, esta segunda pose, cada pose es más complicada que la anterior. Esta segunda pose tiene más movimiento, tiene más gracilidad, no es tan estática como lo anterior, pero el procedimiento es siempre el mismo. Eso sí, fíjate muy bien en la inclinación de los hombros y la inclinación de la cadera. Como siempre, empezamos primero haciendo la línea de movimiento, la inclinación de los hombros, la inclinación de la cadera. Fíjate que no son paralelas, eso es muy importante. Y después marco, como te he explicado antes, desde el centro de la línea de los hombros, la posición de los brazos. Una vez que tenemos esta especie como de símbolo que parece chino, pues dibujo simplemente con unas líneas muy sencillitas la posición de las piernas, que en este caso son 2 piernas entrecruzadas. Una vez que tengo ya la pose más o menos, como si dijéramos, con el esqueleto de alambre hecho, ya empiezo a dibujar la cabeza. Una cabeza muy sencillita, ya tengo tutoriales sobre cómo dibujar cabezas y una vez que tenemos ya dibujada la cabecita, hacemos lo mismo de antes, el tronco, como exactamente igual, con las curvas que os he explicado antes. Nada de utilizar líneas rectas, siempre curvas. Marcamos la posición del pecho, los abdominales y empezamos a dibujar los brazos siempre. Si te das cuenta, es una curva hacia arriba y la siguiente curva es, como si dijéramos, como si fuera un río, es a contracurva. La parte de arriba, curva hacia arriba, la siguiente, que estaría en el otro lado, curva hacia el exterior, es hacia el exterior, hacia el exterior, hacia el exterior, hacia el exterior, desde la línea central que habíamos marcado la posición, en este caso del brazo. Aquí tenemos otra vez más la posición de las manos, que ya te digo que es muy sencillita. Haré un tutorial específico sobre poses de manos, pero es muy sencillo. Una vez que sabes dibujar una figura geométrica simple, que es una mano, puedes ponerla en cualquier posición. Después dibujamos la parte central. En esta ocasión voy a dibujar esta primera pierna, que es la pierna que está por delante, siguiendo la curva, en este caso la recta que habíamos pintado, y después dibujamos la otra pierna. Si te das cuenta, en el dibujo a línea he marcado de manera punteada por dónde iría
la posición de la pierna por detrás de la pierna que la está tapando, porque es muy importante en anatomía para evitar deformidades. Tienes que saber dónde está cada elemento, aunque esté tapado por otros elementos. Después le añado unos detalles finales, como es la posición final del pantalón, un poco de detalle en el pelo, y fíjate aquí que te estoy remarcando muchísimo para que te fijes la inclinación de los hombros y las caderas. No me cansaré nunca de repetirlo, por favor. Nunca, 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 en cualquier pose que no sea frontal, nunca hagas la inclinación de los hombros y las caderas paralelas, porque si no, no tiene esa gracilidad, queda deforme, queda raro. La pose número 3 es todavía un poquitín más complicada, tampoco mucho más, pero el principio es exactamente el mismo. Como siempre, empezamos haciendo la curva de movimiento general y después la inclinación de los hombros y de la cadera. Después, en esta ocasión, empiezo por las piernas porque son más importantes, haciendo la postura más o menos aproximada que estoy viendo en la fotografía. Y por último, la posición de los brazos que salen más o menos desde el centro de la línea de los hombros. Una vez que tengo el símbolo este raro, empiezo ya, vamos a llamarlo el esqueleto de alambre. Empiezo a dibujar la cabeza, déjame meterle un poquito de detalle, simplemente para que me facilite más luego el dibujo, más o menos así suficiente, y ahora empiezo haciendo tronco, marcando abdominales, marcando los pechos, hago los brazos siempre utilizando las mismas curvas, hago el trapecio para hacer las manos, aquí lo ves, curvas hacia arriba, vamos hacia el exterior del alambre y aquí hacia el exterior del alambre, siempre haciendo pequeñas curvas. Y después coloco la posición de la mano más o menos en esta parte de aquí. Muy bien, una vez que tengo ya dibujados los brazos y el torso, empiezo a dibujar las piernas siempre haciendo curvas, ¿lo ves? Son como curvas hacia los laterales de la malla de alambre que habíamos colocado, del alambre que habíamos colocado anteriormente. Coloco una pierna, coloco la otra pierna y aquí tenemos la posición que parece más compleja, pero en realidad es muy sencilla. Simplemente tienes que seguir siempre los mismos trucos. Yo te recomiendo que empieces haciendo, si quieres, solamente el esqueleto de alambre principal, primero de las posiciones, y después te vayas animando poco a poco a meterle detalle. La pose número 4 es una pose muy bonita que tiene mucho movimiento, pero el principio es exactamente el mismo. Primero, marcamos la línea central de movimiento, que es una especie como de curva, como si fuera un arco. Y después, la inclinación de la cadera y la inclinación de los hombros. Hacemos las líneas curvitas del torso y marcamos de manera aproximada la posición de las manos, de los brazos y de las piernas. Una vez más, empiezo haciendo la cabeza, después el cuello. Si te das cuenta, el cuello termina siempre en la anchura de los hombros. Déjame meterle un poquito de detalle para el pelo, por ejemplo así, sin mucho detalle, que no son retratos. Más o menos así, le marco la posición de los abdominales, los pechos y empiezo por el brazo, ¿lo ves? Curva hacia exterior, curva hacia exterior, curva hacia exterior y después el trapecio de las manos. El otro brazo exactamente igual, ¿lo ves? Es una curva, otra curva, otra curva, otra curva, siempre es curva contra curva, curva contra curva, nunca líneas rectas. Marco el trapecio, el dedo hacia arriba es importante, y después marco la posición de la pierna. En esta ocasión no lo voy a hacer el pantalón, porque no es necesario, molestaría para ver la anatomía. Hacemos esta pierna en esta posición, y la otra pierna siempre haciendo, es exactamente igual que los brazos. Curva hacia afuera, curva hacia afuera, curva hacia afuera, curva hacia afuera. Coloco la posición del pie, y aquí tenemos esta pose, que puede parecer muy complicada de dibujar, pero una vez que entiendes realmente cómo construirla paso a paso, no es complicado en absoluto. Y por último, en el ejercicio número 5 de poses anatómicas, vamos a ir con esta, que es más complicada, bastante más complicada, o parece más complicada que las anteriores, pero el procedimiento es el mismo. Fíjate, te lo hago aquí en chiquitito, súper rápido. Primero marcamos la línea de movimiento, después los brazos, que en esta ocasión es como si fueran una especie como de cuernos de toro, y después la posición de la cadera, y las dos piernas. Fíjate que en la parte izquierda te he marcado la inclinación de los hombros y de la cadera. No las hagas paralelas, eso no. Tienen que ser siempre como líneas que se encuentran unas con otras. Aquí, fíjate, ya en grande, línea de movimiento, curva de hombros, marcamos el pecho, empiezo haciendo la cara. Esta ocasión le voy a dar un poquito más de detalle, que es el ejercicio final, que quede bien. Le marco un poquitín así, con 4 líneas, los rasgos generales,
Y empiezo haciendo, una vez que he hecho el pecho, los brazos. Fíjate, ¿lo ves? En esta ocasión, así. Fíjate, ¿lo ves? Como me estoy fijando en el dibujo que he hecho abajo, sé más o menos por dónde van a ir los brazos. Hacen como una especie como de cuerno de toro. ¿Lo ves? Es como una curvita. Después marco la posición de las dos piernas, empiezo marcando la posición de la pierna trasera, que aunque luego no se va a ver, es importante saber por dónde va, y después la posición de la pierna delantera, siempre haciendo curva contra curva, curva contra curva. Y lo que te digo antes, estoy ahora aquí borrando estas partecitas aquí, para que veas que esa pierna que está ahí detrás no se tiene que ver, pero tienes que saber por dónde va para que anatómicamente no haya errores graves. En fin, la verdad es que esta es la pose, puede que la más difícil, pero en realidad es una de las más bonitas de dibujar. Espero que te haya gustado, espero que te haya servido los trucos, sobre todo el de la curva de movimiento de la parte central, los hombros y las caderas. Eso, vamos, es imprescindible para poder dibujar poses anatómicas de manera correcta. Bueno, pues estas han sido los 5 ejercicios que te propongo para que aprendas a dibujar cualquier tipo de pose. Como has visto a lo largo de los vídeos, en realidad la clave está primero en la posición, como si dijéramos, central de la pose, en la dirección de la pose. Después, los hombros, ¿vale? La línea de los hombros con la inclinación dependiendo de la parte superior del tronco, y después la inclinación de la cadera, que va a depender sobre todo de la posición de las piernas. La verdad es que son ejercicios muy básicos. Yo, si quieres, si estás empezando ahora mismo, no te líes a dibujar la cabeza, dibuja un círculo como la cabeza, porque ya haré tutoriales sobre cómo dibujar cabeza. Y si no te quedan bien las manos o queda raro, da igual, haz unos círculos en las manos. Lo importante es el cuerpo, la anatomía, las poses. Eso es lo que quiero que, sobre todo, que entiendas y que practiques. Así que, bueno, lo que he dicho antes, si veo que este vídeo gusta mucho, haré más vídeos de este tipo enseñando a dibujar manos, dibujar cabezas, poses, no sé, anatomía un poquito más compleja, pero eso sí, tiene que gustar mucho este vídeo, así que yo me despido ya, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, 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 chao.